El almacén les recibió con oscuridad y olor a humedad. Carlos levantó la mano y el grupo se detuvo junto a la verja de hierro. A través de una rendija se filtraba una luz tenue y dentro se oían voces. 3, quizá 4. El mayor Andrés asintió, todos en sus puestos, salidas bloqueadas. Carlos reventó el candado de una patada. La puerta se abrió de golpe con estrépito. La luz le deslumbró. Los vio enseguida, 4 tipos alrededor de una mesa sobre la que brillaban cadenas y pulseras de oro. El cabecilla corrió hacia una puerta lateral, pero Carlos fue más rápido. Lo agarró por el cuello, lo giró contra la pared. Manos a la espalda. Quieto. Los compañeros estaban reduciendo al resto en el suelo de hormigón. Uno intentó sacar una pistola de la cintura, pero Andrés le sujetó la muñeca y le arrebató el arma. Carlos mantenía al cabecilla inmovilizado, sintiendo su respiración agitada y entrecortada. Trabajaban fino, dijo Andrés, recogiendo la pistola del suelo. 5 joyerías en 2 meses. Casi 1 millón se han llevado. Sobre la mesa no solo había joyas. Carlos vio un papel doblado, una lista de direcciones. La desplegó con una mano, sin soltar al detenido. 6 líneas, nombres de joyerías. La última línea, Joyería Preciados, Avenida de Quiro. Andrés, mira esto, Carlos señaló la lista. Andrés se acercó, entrecerrando los ojos. ¿Joyería Preciados? Es de la cadena de Preciados. ¿Quién es Preciados? El dueño de 3 joyerías. Arturo Preciados. Estuvo implicado en un caso de blanqueo hace 1 año, pero salió limpio. Le ayudaron los abogados. Carlos fotografió la lista con el móvil y se guardó el papel en el bolsillo de la chaqueta. El cabecilla se movió, pero Carlos lo apretó más contra la pared. Estate quieto. Se llevaron a los detenidos en 2 coches. Carlos se subió a su coche patrulla, arrancó el motor. Afuera oscurecía, casi era medianoche. El turno había durado 14 horas. Sentía cansancio en los hombros y la espalda, pero una satisfacción le reconfortaba por dentro. Caso cerrado, delincuentes detenidos. Buen trabajo. El piso le recibió en silencio. Carlos se quitó los zapatos en el recibidor, fue al dormitorio. María dormía, de espaldas a él. La manta le llegaba hasta la barbilla. En la mesilla estaba su móvil, con la pantalla hacia abajo. Carlos se detuvo, mirando el móvil. Antes siempre lo ponía con la pantalla hacia arriba. Siempre. Fue a la cocina. Sobre la mesa había una copa de vino vacía. Al lado, una botella abierta, medio vacía. María no bebía sola por las noches. Nunca. Carlos cogió la copa, la olió, tinto seco, su favorito. La volvió a dejar. Seguro que estaba cansada. Se relajó antes de dormir. Se desnudó, se acostó a su lado. María no se movió. Su respiración era regular, profunda. Carlos cerró los ojos, pero no podía dormir. En su cabeza daban vueltas fragmentos del día, el almacén, los detenidos, la lista con las direcciones. El nombre de Preciados se le había clavado como una espina. Tendría que investigarlo mañana. La mañana empezó con el despertador a las 7 en punto. Carlos se estiró, se giró hacia María. Su lado de la cama estaba vacío, del baño llegaba el ruido del agua. Se levantó, fue a la cocina. La cafetera ya estaba funcionando, María siempre se levantaba antes que él. Salió del baño 5 minutos después. Llevaba un traje gris de corte clásico, su uniforme de trabajo como administrativa. Carlos le sirvió café en una taza. ¿Qué tal has dormido?, le preguntó. Bien, María cogió la taza, sin mirarle. Gracias. Bebía el café de pie, con prisa. Carlos se sentó a la mesa, la observaba. ¿Ayer te acostaste tarde? Vi una copa en la cocina. María parpadeó, dejó la taza. Estaba muy cansada. Me bebí una copa y me acosté. ¿Tú llegaste muy tarde? Después de medianoche. Teníamos una operación. Ella cogió el bolso del sofá. Me tengo que ir. Hoy empezamos con el inventario. Carlos asintió. María fue hacia la puerta, se puso los zapatos. Él esperaba que se girara, que se acercara a besarle para despedirse. Siempre lo hacía, durante 7 años seguidos, cada mañana.
Pero María abrió la puerta y salió, sin siquiera mirar atrás. La cerradura hizo clic. Carlos estaba sentado en la cocina, con su taza en las manos. El café se enfriaba. Tras la ventana, el cielo estaba encapotado, amenazando lluvia. Algo no iba bien. Algo había cambiado. Pero no lograba entender qué era exactamente. En la comisaría le esperaba Andrés con una carpeta de atestados. Buenos días, Carlos Viktorovich. El cabecilla cantó anoche. Está declarando. Carlos cogió la carpeta, la hojeó. El acta de declaración tenía 3 hojas. Nombres de los cómplices, fechas de los atracos, métodos para dar salida a lo robado. Al final, una frase corta, subrayada con un rotulador rojo. Preciados prometió protegernos a través de sus contactos en la policía. Nos ha engañado. Carlos levantó la vista hacia Andrés. ¿Esto es serio? De momento, solo palabras. No hay pruebas. Pero Preciado seguro que está relacionado con el blanqueo. 3 joyerías en 5 años, ¿de dónde saca el dinero? Sus ingresos oficiales no dan para tanto. Andrés sacó un cigarrillo, lo hizo girar entre los dedos. ¿Quieres investigar a fondo? No. Pasa el caso a la unidad económica. Que investiguen ellos. Vale, Andrés guardó el cigarrillo. ¿Tú qué tal? Estarás cansado. Bien. ¿Tu mujer no se enfadó porque llegaste tarde? Carlos tardó en responder. No. Ya estaba dormida. Andrés resopló, pero no dijo nada. Se fue a su despacho. Carlos se sentó a la mesa, encendió el ordenador. Abrió la base de datos, introdujo el nombre. Arturo Preciado Sigorevich. El sistema le devolvió un breve informe. 35 años, dueño de joyería Preciados, divorciado, sin antecedentes penales. Estuvo implicado en un caso hace 2 años, los cargos fueron retirados por falta de pruebas. Carlos miró la foto en la base de datos. Preciados miraba a la cámara con tranquilidad, incluso con una leve sonrisa. Alto, en buena forma, bien vestido. Un traje caro, un reloj en la muñeca. Un hombre seguro de sí mismo. Demasiado seguro. Por la noche, Carlos volvió a casa a las 7:30. María no estaba. Se desnudó, fue a la cocina, abrió el frigorífico. Vacío, ni cena, ni precocinados. Normalmente, María preparaba algo de antemano o al menos dejaba algo para calentar. Hoy no había nada. Sacó el móvil, marcó su número. Sonaron varios tonos largos. Luego, la voz de María, ligeramente entrecortada. Sí. ¿Dónde estás? Ya son casi las 8. Me he retrasado. Estoy ayudando con unos documentos. Llego enseguida. Colgó. Carlos se quedó de pie en medio de la cocina, mirando la pantalla del móvil. La clínica cerraba a las 7. Él lo sabía perfectamente, María siempre llegaba a las 7:30, a veces incluso antes. Los documentos son cosa del jefe de médicos y del contable. La administrativa no pinta nada ahí. Se sentó en el sofá, encendió la televisión. En las noticias hablaban de economía, pero no prestó atención. Pensaba en María. En que no le había besado por la mañana. En la copa de vino. En el teléfono boca abajo. Pequeñeces. Pero que juntas significaban algo más. María llegó a las 8:20. Con las mejillas sonrosadas, los ojos brillantes. Hola. Perdona que haya llegado tarde. ¿Habéis terminado con los documentos? Sí. El jefe me ha pedido que le ayude con los informes. María entró en el baño, sin mirarle. ¿Has cenado? Sí, he pedido una pizza. ¿Quieres? Vale. Aunque no tengo hambre. Se encerró en el baño. Carlos oyó el ruido del agua. La ducha. 40 minutos. Luego 1 hora. Antes, María tardaba 15 minutos, se lavaba rápido, se secaba y salía. Hoy parecía que se estaba quitando algo de encima. Cuando salió, tenía el pelo mojado y llevaba un albornoz. Entró en el dormitorio, se sentó en la cama, cogió el teléfono. Carlos entró detrás. María, ¿te pasa algo? ¿Estás muy cansada? Sí. Mucho, no levantó la vista de la pantalla. Quiero dormir. ¿Hablamos un rato?
Hace mucho que no hablamos de verdad. Carlos, ahora no. De verdad que estoy cansada. Se acostó, dándole la espalda. Pegó el teléfono al pecho, con la pantalla hacia ella. Carlos estaba de pie junto a la cama, mirando su espalda. Quería decir algo, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Salió del dormitorio, cerró la puerta en silencio. Pasó la noche en el sofá frente al televisor. No tenía sueño. Las preguntas le daban vueltas en la cabeza. ¿Por qué le evita? ¿Por qué miente sobre los documentos? ¿Por qué no le mira a los ojos? Cogió el teléfono, abrió la aplicación del banco. La cuenta compartida, todos los gastos eran visibles para ambos. Revisó las últimas operaciones. Comida, farmacia, gasolina. Todo normal. Entonces vio una línea que le llamó la atención. Restaurante Casa Manolo. Fecha, ayer, 18. Hora, 19:30. Carlos se quedó mirando la pantalla. Ayer María dijo que se había retrasado en el trabajo. Que estaba ayudando con los documentos. Pero estaba en un restaurante. ¿Sola? ¿O no? Hizo una captura de pantalla, la guardó en la galería. Dejó el teléfono sobre la mesa. El corazón le latía con fuerza, los pensamientos se agolpaban. ¿Quizás se reunió con una amiga? ¿Con Laura? Pero, ¿por qué no lo dijo? ¿Por qué mintió? Carlos se levantó, se acercó a la ventana. Tras el cristal, la oscuridad, luces esporádicas en las ventanas de los edificios vecinos. Sentía como algo frío y pesado crecía en su interior. Sospecha. Desconfianza. Miedo. Volvió al sofá, cerró los ojos. Tenía que dormir. Mañana otra vez trabajo, interrogatorios, informes. Pero no podía conciliar el sueño. En su cabeza resonaba la voz de María. Me he retrasado. Vio su espalda, dándole la espalda. Sintió el frío que había traído a su casa. Algo se había roto. Algo había cambiado. Y no sabía cómo detenerlo. La mañana empezó con la decisión de Carlos de preguntar directamente. María estaba de pie frente al espejo en el recibidor, pintándose los labios. Él se acercó, se puso detrás de ella. María, quería preguntarte por lo del restaurante. Casa Manolo, ayer. La mano con la barra de labios se detuvo por un segundo. Luego María siguió pintándose los labios, sin volverse. Fue una mini cena de empresa. Con los compañeros. Se me olvidó contártelo. ¿Una mini cena de empresa? ¿Un miércoles? Sí. La organizó el jefe, cerró la barra de labios, la echó al bolso. ¿Por qué preguntas? ¿Me estás controlando? Solo por curiosidad. Dijiste que estabas con los documentos. Y antes siempre me contabas esas cosas. María se giró. El rostro tenso, los ojos fríos. Carlos, ¿me estás interrogando? No soy una delincuente a la que estás deteniendo. Soy tu mujer. Solo he preguntado. No solo has preguntado. Controlas cada uno de mis pasos, cogió el teléfono de la mesa, lo metió en el bolsillo. Tengo que irme. Llego tarde. Salió, dando un portazo. Carlos se quedó de pie en el recibidor, mirando la puerta cerrada. Cena de empresa. Un miércoles. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué reaccionó así? Cogió su teléfono, marcó el número de su hermano. Miguel contestó al tercer tono, con voz somnolienta. Miguel, soy yo. Necesito ayuda. ¿Carlos? ¿Qué hora es? Un murmullo, luego un suspiro. Te escucho. Necesito que vigiles a María. Después del trabajo. Esta noche. Una pausa. Miguel guardó silencio durante tanto tiempo que Carlos pensó que se había cortado la comunicación. Hermano, ¿estás seguro? La voz de Miguel se volvió seria. ¿Quizá te lo estás imaginando todo? No me lo imagino. Está mintiendo. Lo noto. Vale. ¿Dirección? Clínica Dental Sonrisa, en la calle de la Ópera. Solo mira a dónde va. ¿Con quién? Entendido. Te llamaré cuando sepa algo. Carlos colgó. Se sentó en el sofá, dejó el teléfono a su lado. Los pensamientos le daban vueltas en la cabeza. ¿Quizá Miguel tiene razón?
Quizá realmente se lo está imaginando todo. Pero entonces, ¿por qué María está tan nerviosa? ¿Por qué miente? En la oficina, Andrés le esperaba con una carpeta. La puso sobre la mesa, la abrió. Arturo Preciados. 35 años. Dueño de 3 joyerías Joyería Preciados. Divorciado hace 2 años. Vive en el residencial Paraíso, piso en la planta 12, de 2 plantas. Andrés sacó una foto, la puso delante de Carlos. Aquí está. Carlos cogió la foto. Un hombre alto con un traje caro estaba de pie en la entrada de la joyería. En forma, bien arreglado, con una sonrisa confiada. En la muñeca brillaba un reloj, obviamente no barato. Junto a él estaba aparcado un BMW azul oscuro. Le gustan las mujeres, continuó Andrés. Le han visto con varias. Cambia a menudo, miró a Carlos. ¿Y para qué has preparado el expediente? Debería encargarse la sección económica. Carlos devolvió la foto. Anda ya, tú mismo hiciste la solicitud. Andrés entrecerró los ojos. Veo que te pasa algo. ¿Problemas en casa? No. ¿Todo bien? Andrés no le creyó, pero no dijo nada. Guardó la carpeta, se fue a su sitio. Carlos estaba sentado a la mesa, mirando por la ventana. Preciados. 35 años. Divorciado. Bien arreglado. Cambia de mujeres a menudo. ¿Y si María es una de ellas? Por la noche, a las 7:30, sonó el teléfono. Miguel. Hermano, ha salido de la clínica a las 7:05. Ha ido al aparcamiento. No se ha subido a su coche. Carlos apretó el teléfono con más fuerza. ¿A cuál? Un BMW. Azul oscuro. Un modelo caro. Al volante un tío. No le he visto la cara. Han ido en dirección al paseo marítimo. ¿El número de matrícula? Miguel se lo dictó. Carlos lo apuntó en una hoja que estaba sobre la mesa. Colgó, encendió el ordenador. Entró en la base de datos de la Dirección General de Tráfico, introdujo el número. El sistema dio el resultado en un segundo. Propietario. Arturo Preciados. BMW X5, azul oscuro, del 2023. Carlos cerró los ojos. Respiraba lento, profundo. Intentaba calmarse. No lo conseguía. En el pecho se encendía algo caliente y malvado. Rabia. Dolor. Traición. María llegó a las 10. Carlos estaba sentado en el sofá. Ella entró en la habitación sin decir ni una palabra. ¿Dónde estabas? Preguntó Carlos, sin volverse. Con Laura. En una cafetería, su voz sonaba cansada. ¿Hasta las 10? Silencio. Luego, pasos. María entró en el salón, se puso frente a él. Sí. Hasta las 10. ¿Pasa algo? Carlos giró la cabeza, la miró. Solo preguntaba. No, no solo preguntabas, su voz se elevó. Me estás interrogando. Como en el trabajo. ¿Dónde estaba? ¿Con quién? ¿A qué hora? No soy una delincuente. Solo preguntaba, repitió Carlos con calma. ¿No confías en mí? María dio un paso hacia él. Ya no sientes nada por mí. Me miras como a una sospechosa. Carlos se levantó. La miró a los ojos. Si no mintieras, no tendría que preguntar. No miento. Anda ya, María. ¿Qué anda ya? Se giró. Los ojos le brillaban. ¿No me crees? ¿Me vigilas? Compruebas cada palabra. Estoy harta de esto. Y yo estoy harto de las mentiras. Ella se quedó callada. Respiraba con dificultad. Luego se giró y se fue al dormitorio. La puerta se cerró de golpe. Carlos oyó cómo hablaba por teléfono. En voz baja, casi susurrando. No se distinguían las palabras, pero la entonación era clara. Estaba tranquilizando a alguien. O pidiendo algo. Carlos volvió a sentarse en el sofá. Apagó el televisor. El silencio le aturdía. En su cabeza pulsaba una sola idea, está con él. Con Preciados. Se subió a su coche. Se fue con él. Mintió. Al día siguiente, Andrés se dio cuenta enseguida.
Se acercó a la mesa de Carlos, se sentó en el borde. Tienes mala cara. ¿Qué ha pasado? Carlos levantó la vista. Andrés le miraba con atención, sin burla. Carlos vaciló, luego dijo. María. Ayer se subió al coche de Preciados. Después del trabajo. Se fue con él. Andrés frunció el ceño. ¿Estás seguro? Mi hermano lo vio. Comprobó la matrícula, es su coche. Quizá iba de verdad con una amiga y Preciados solo les dejó el coche. ¿O las llevó? Puede ser. Pero Carlos no lo creía. No creía ni una palabra. Por la noche, marcó el número de Laura. Ella respondió enseguida, con voz alegre. Diga. Laura, soy Carlos. El marido de María. Ah, hola. La alegría desapareció. ¿Pasa algo? No, todo bien. Quería saber la dirección de la tienda donde María me compró el regalo de cumpleaños. Quiero pasarme por allí. ¿La tienda? Pausa. Yo, no me acuerdo. Hace mucho que fuimos. Pero si os visteis allá. ¿No te dijo nada? ¿Ayer? La voz de Laura tembló. Ayer, no nos vimos. Silencio. Carlos no decía nada, esperaba. Laura se dio cuenta de que se había equivocado. Ah, sí. Sí, estuvimos. Perdona, se me había olvidado. Se me fue de la cabeza por completo. Entiendo. Gracias. Carlos colgó. Dejó el teléfono sobre la mesa. Laura mentía. Estaba encubriendo a María. Eso significa que María le pidió que mintiera. Eso significa que tiene algo que ocultar. María estaba cambiando a ojos vistas. Ahora siempre lleva el teléfono consigo. En el baño, en la cocina, incluso cuando duerme, lo tiene debajo de la almohada. Carlos veía cómo comprobaba la pantalla cada 5 minutos. Escribía algo rápido, luego lo borraba. Sonreía mirando la pantalla. Luego se daba cuenta de que él la miraba y su rostro se volvía frío. Había cambiado la contraseña del teléfono. Antes Carlos sabía el código, el día de su boda, 0708. Ahora no funcionaba. Lo intentó varias veces. El teléfono se bloqueaba después del tercer intento. Evitaba su mirada. Cuando él intentaba hablar del futuro, reformas, vacaciones, planes, ella lo rechazaba. Luego lo hablamos. Ahora no. ¿Cuándo? No sé. Más tarde. En la cama se daba la vuelta. 3 semanas seguidas. Cansancio, dolor de cabeza, mal humor. Carlos dejó de intentarlo. Se tumbaba a su lado, sintiendo el frío que ella irradiaba. Fue a ver a Miguel a última hora de la noche. Su hermano abrió la puerta en pantalones de chándal y una camiseta vieja. Le hizo pasar, preparó té. Se sentaron en la cocina, bebiendo de las tazas en silencio. La estoy perdiendo, dijo Carlos. Miguel dejó la taza. Quizá deberías hablar con ella directamente. ¿Decirle que lo sabes todo? ¿Y qué sé yo? No tengo pruebas. Solo sospechas. ¿Y si se confirman las sospechas? Carlos miró por la ventana. Tras el cristal, la oscuridad, farolas escasas a lo largo de la carretera. No lo sé. Miguel no insistió. Sirvió más té. Se quedaron sentados en silencio hasta medianoche. Carlos volvió a casa a las 2 de la madrugada. El piso estaba oscuro, silencioso. María dormía. Se desnudó, fue al dormitorio. Se tumbó a su lado, sin encender la luz. En la mesilla de noche estaba su teléfono. La pantalla se iluminó, una notificación. Carlos giró la cabeza. Vio el nombre. Arturo. Un mensaje. Te echo de menos. ¿Cuándo nos vemos? Cogió su teléfono. Fotografió la pantalla del teléfono de ella. Lo volvió a dejar. Se levantó, salió del dormitorio. Fue a la cocina. Se sentó a la mesa. No durmió hasta la mañana. Pasó algún tiempo. Carlos estaba sentado en el coche frente a un edificio, apretando el teléfono en la mano con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. La pantalla brillaba en la penumbra del habitáculo. La fotografía en la pantalla le quemaba los ojos, María saliendo del portal de un edificio de lujo en el paseo del río.
El pelo revuelto, como si alguien le hubiera pasado la mano por él. Los labios pintados de ese tono rojo carmesí que ella llamaba de noche. La hora en la foto, 22:30. Ayer. Y a él le había dicho que se retrasaría en la clínica con un paciente de urgencia. Había llamado a Andrés a primera hora de la mañana de hacía unos días, cuando la ciudad apenas se despertaba. Lo despertó con una llamada a las 6 de la mañana. Le dijo corto, entrecortado, necesito un detective. Bueno. De confianza. No oficial. Andrés guardó silencio al otro lado del teléfono, una pausa larga, prolongada, llena de preguntas tácitas. Luego suspiró con fuerza y le dictó un número. Carlos marcó enseguida, sin dudarlo, sin darse tiempo a cambiar de opinión. Una voz masculina respondió a la tercera llamada, tranquila, profesional, sin emociones innecesarias. 10.000 por 3 días de seguimiento. En efectivo. Sin facturas ni recibos. Carlos aceptó, sin siquiera regatear. El primer día, el detective mandó 3 fotografías. Cada una era como un puñetazo en el estómago. María en la entrada de la clínica, a las 17:45. Estaba de pie en la puerta, mirando a su alrededor, esperando claramente a alguien. Se acercó un BMW Serie 7 azul oscuro, nuevo, reluciente. El conductor no salió. María abrió la puerta ella misma, se sentó en el asiento delantero. Carlos amplió la foto, miró fijamente el perfil del conductor, Preciados. Por supuesto, Preciados. El coche se alejó suavemente, desapareciendo entre el tráfico. Justo en ese momento, ella le escribió un mensaje. Me retraso en el trabajo, no me esperes para cenar. El segundo día trajo una nueva ración de pruebas, cada una de las cuales corroía el alma como ácido. El restaurante Mirador en el Paseo del Río. María y Preciados en una mesa junto a la ventana panorámica con vistas al río. Velas entre ellos, una botella de vino. Él se inclinaba hacia ella por encima de la mesa, diciéndole algo. Ella se reía, Carlos había visto esa risa en la foto, la reconocía. Sincera, auténtica, la misma que no veía en casa desde hacía muchos meses. La mano de Preciados estaba sobre la de ella en el mantel blanco. Carlos amplió la fotografía en la pantalla, observando el rostro de su mujer, estudiando cada detalle. Parecía feliz. Verdaderamente feliz. Hacía mucho que no le miraba así. Quizá un año. O quizá más. El tercer día resultó ser el más duro. La entrada de un complejo residencial. María y Preciados entraban en el Residencial Paraíso, un edificio de lujo en el paseo marítimo donde los pisos costaban desde 40 millones. Él sujetaba la puerta, dejándola pasar primero. Ella iba delante, e incluso de espaldas se veía lo ligera y libre que se movía. La hora en la foto, las 20:00. Él estaba sentado en casa. El detective envió un mensaje a las 23:15. Ha salido. Tiene el pelo revuelto. Se está arreglando la ropa. Se ha ido en taxi. Carlos estuvo mirando todas las fotografías toda la noche. No durmió ni un minuto. Estaba sentado en la cocina, bebiendo café taza tras taza, hasta que la lengua se le puso amarga. Hojeaba las fotos en el teléfono una y otra vez, como si esperara que cambiaran, que había entendido algo mal. Calculaba mentalmente. Había empezado hacía 2 meses. 60 días. Quizá más. ¿Cuántas veces le había mentido a la cara? ¿Cuántas veces se había ido con Preciados, había pasado con él tardes, noches, y luego volvía a casa, se acostaba a su lado en su cama de matrimonio? El cuarto día comenzó con una llamada inesperada de Miguel. Carlos estaba sentado en su mesa en el departamento, mirando los papeles, hojeando documentos, sin entender su contenido. Las letras se le nublaban ante los ojos. Cuando sonó el teléfono, se sobresaltó. Hermano, ¿están otra vez con él? La voz de Miguel sonaba tensa. Acabo de verlos entrar juntos en la entrada del Residencial Paraíso. Ella se reía. Carlos se levantó bruscamente, la silla se echó hacia atrás con estrépito. Cogió la chaqueta del perchero. Díctame la dirección otra vez. Residencial Paraíso, Torre B, piso 12. Apartamento 72. Carlos salió corriendo del despacho, se dirigió a grandes zancadas hacia la salida. Andrés le interceptó en el pasillo junto a la escalera, cortándole el paso. ¿A dónde vas?, preguntó,
mirando a Carlos a los ojos. Carlos, espera. Tengo que ir. Quítate. Carlos, detente, Andrés le agarró del hombro, apretando con fuerza. Escúchame. No hagas tonterías. Piensa con la cabeza. Perderás el trabajo. El servicio. La placa. Todo lo que has construido durante muchos años. Carlos le miró fijamente. Los ojos fríos, vacíos, como los de una persona que ya no tiene nada que perder. El rostro pétreo, sin una sola emoción. Ya lo he perdido todo, dijo en voz baja. Todo lo que tenía valor. Salió del edificio, el aire helado le golpeó la cara. Se subió a su coche de servicio. Arrancó el motor. El teléfono sonó inmediatamente, apareció el nombre de Andrés. Carlos rechazó la llamada, sin dudarlo. Salió del aparcamiento de servicio. Condujo por toda la ciudad, superando la velocidad, saltándose los semáforos en ámbar. El residencial Paraíso se alzaba en el Paseo del Río, majestuoso y anodino a la vez. Un edificio alto de cristal tintado y hormigón gris, de 40 plantas. Seguridad uniformada en la entrada principal, cámaras de vigilancia, barrera. Carlos aparcó justo enfrente, sin prestar atención a las señales. Se dirigió a la entrada con paso rápido y decidido. El guardia de seguridad uniformado levantó la vista del monitor, mirando al desconocido con aire evaluador. ¿A quién busca?, preguntó, levantándose de la silla. Carlos sacó su placa, la abrió delante de su cara. Teniente Coronel Borisov, de la Brigada de Investigación Criminal. Deje pasar inmediatamente. El guardia de seguridad echó un rápido vistazo a la fotografía, comparándola con el rostro. Asintió, pulsó un botón. La puerta se abrió con un suave clic. Pase, camarada teniente coronel. Carlos entró en el espacioso vestíbulo. Mármol italiano color miel en el suelo, espejos en toda la pared, lámparas caras. Olor a frescor y aire acondicionado. El ascensor esperaba junto a la pared con las puertas ya abiertas, como si fuera expresamente para él. Entró, pulsó el botón con el número 12. Las puertas se cerraron silenciosamente. El ascensor subía suavemente, casi imperceptiblemente. Carlos permanecía inmóvil, mirando los números que corrían sobre la puerta. 8. 9. 10. 11. El corazón latía con regularidad, con calma. Ninguna agitación. Solo una fría determinación. 12. La puerta se abrió con un suave sonido melodioso. El pasillo vacío, luminoso, ancho. Paredes beige, cuadros enmarcados, una alfombra amortigua los pasos. Caminó hasta el final, contando las puertas. 68. 70. 72. Se detuvo frente a la puerta de madera oscura. Escuchó. En el interior se oían voces apagadas, risas. Risas de mujer. Su risa. Carlos pulsó el timbre. Un sonido melodioso dentro del apartamento. Las voces se apagaron. Luego pasos, firmes, pausados. La puerta se abrió de golpe. Preciados estaba de pie en el umbral en pantalones grises de estar por casa y una camiseta blanca. Descalzo, con el pelo revuelto, con un aspecto relajado, hogareño. Vio a Carlos y se tensó como una cuerda. Los ojos se entrecerraron. ¿A quién busca?, preguntó, intentando aparentar calma. Carlos sacó lentamente su placa, la desplegó delante de su cara. Teniente Coronel Borisov, de la Brigada de Investigación Criminal. Permítame entrar. Necesito hacerle algunas preguntas. El rostro de Preciados palideció. Intentó cerrar rápidamente la puerta, apoyándose en ella con el hombro. No tiene una orden, no tiene derecho. Carlos empujó la puerta con el hombro de golpe, volcando en el impacto todo su peso y años de entrenamiento. Arturo no pudo mantener el equilibrio, retrocedió y casi se cae. La puerta se abrió de par en par. Carlos entró en el espacioso apartamento. Un enorme salón con techos altos de unos 4 metros, diseño moderno, minimalismo y materiales caros. Un ventanal panorámico que ocupaba toda la pared con vistas a la ciudad de noche. En un sofá blanco de piel de importación estaba sentada María. Llevaba un vestido azul claro de tela fina que él no había visto antes. Descalza, con el pelo suelto en ondas sobre los hombros desnudos.
En una mesa baja de cristal negro había 2 copas de vino tinto a medio beber, una botella de Cabernet francés y un plato con fruta. Ella se levantó de golpe del sofá al verlo en la puerta. El rostro se le puso blanco al instante, como de cera. Los ojos se le abrieron por la sorpresa. Carlos, ¿qué haces aquí? La voz le temblaba, se le quebraba. Carlos no respondió. Se quedó callado, de pie en el centro del salón. La miró con una larga y escrutadora mirada. 10 segundos de silencio. 20. 30. El tiempo parecía haberse detenido. María empezó a temblar. Carlos, por favor, no es lo que te imaginas, puedo explicarlo. ¿Qué no es lo que me imagino? La voz de Carlos sonó baja, casi tranquila, pero en esa calma había algo helado, aterrador. ¿De verdad? Entonces, ¿qué es exactamente? Explícamelo. María abrió la boca, intentó decir algo, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. No encontró ni una sola palabra que pudiera justificar lo que estaba pasando. Carlos se giró lentamente hacia Arturo. Estaba de pie junto a la puerta de entrada, pensando claramente qué debía hacer. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Preguntó Carlos, dando un paso hacia él. Arturo no dijo nada, pegado de espaldas a la puerta. Carlos dio otro paso, acortando la distancia. Te he preguntado. ¿Cuánto tiempo? Escucha, no queríamos, simplemente pasó, no lo planeamos, empezó a balbucear Arturo, tropezando con las palabras. Para. Carlos, no hagas tonterías, por favor. Gritó María histéricamente, lanzándose hacia él. Carlos se giró lentamente hacia ella. La miró a los ojos. En su mirada no había ira, solo vacío. Un vacío frío e insondable. María se quedó paralizada en el sitio, sin atreverse a acercarse más. Los brazos le colgaban inútilmente a los lados del cuerpo. ¿Cuánto tiempo llevas engañándome? Preguntó con la misma voz baja y terrible. ¿Cuánto? Solo 2 meses, María rompió a llorar, las lágrimas le corrían por las mejillas, emborronando el rímel. Carlos, perdóname, por favor, no quería, te juro que no quería que esto pasara, simplemente sucedió. ¿Sucedió? Carlos sonrió con ironía, una sonrisa corta y seca sin rastro de alegría, sin calor. ¿2 meses sucediendo? ¿Todos los días sucediendo? No lo planeé. De verdad. María sollozaba, ahogándose con las lágrimas. Lo conocí en la clínica, vino a la consulta del traumatólogo, empezamos a hablar en el pasillo, luego me invitó a tomar un café, todo empezó solo, no pensé que llegaría a esto. Solo. Carlos asintió lentamente, como si estuviera reflexionando sobre sus palabras. Sola te subías a su coche todas las noches. Sola me mentías sobre los turnos de noche y los pacientes de urgencia. Sola venías aquí, a este apartamento, a su cama. Perdóname, por favor, perdóname, María cayó de rodillas, extendiendo los brazos hacia él. Te quiero. Todavía te quiero. Fue un error, una tontería, lo arreglaré todo. Carlos la miró fijamente desde arriba durante un buen rato. El rostro que había conocido durante 7 largos años. Estudió cada rasgo, cada arruga. Los ojos en los que una vez, al principio, había visto amor y ternura. Ahora solo veía miedo, pánico y una mentira desesperada. Y todo quedó meridianamente claro. Todo lo que había habido entre ellos durante todos esos años, todo se había construido sobre una mentira. Quizá no desde el principio, pero seguro que en los últimos meses. ¿Y cuántas mentiras había antes que él simplemente no había notado? Nunca me has querido. Solo te quieres a ti misma. Tu comodidad, tus placeres, tu libertad. Se giró hacia la salida, se dirigió a la puerta. María se levantó de un salto, corrió tras él, lo agarró de la manga de la chaqueta con ambas manos. No te vayas. Carlos, no te vayas, por favor. Gritaba, aferrándose a él. Lo arreglaré todo. Lo prometo. Fue un error, el último error, volveré a casa, lo hablaremos todo tranquilamente, te lo explicaré. Carlos se sacudió bruscamente las manos de la manga. Sin volverse, sin siquiera mirarla, dijo con una voz fría y sin vida. Tuvimos un matrimonio. 7 años de matrimonio. Te creía. Confiaba plenamente en ti. Y tú lo has preferido a él. Has tomado una decisión.
Ahora vive con esa decisión y con las consecuencias. No. Carlos, no, por favor. María gritaba a pleno pulmón, la voz se le convertía en un chillido. Volveré. ¿Me oyes? Volveré a casa. No puedes simplemente abandonarme así. Somos marido y mujer. Carlos se detuvo en el vano de la puerta. Se quedó paralizado un instante. Giró lentamente la cabeza, la miró por encima del hombro. La voz sonó baja, pero contenía un hielo que helaba la sangre en las venas. Para mañana por la tarde, a las 18:00, saca todas tus cosas del piso. Absolutamente todo. El abogado te enviará los documentos del divorcio esta semana. Los firmarás sin objeciones. Salió del apartamento. Cerró la puerta tras de sí, en silencio, con cuidado, sin portazo. En el pasillo reinaba un silencio absoluto, solo el lejano zumbido del hueco del ascensor lo interrumpía. Se dirigió con paso firme a la cabina, pulsó el botón de llamada. La puerta se abrió casi al instante, como si el ascensor solo lo estuviera esperando a él. Bajó, salió por el vestíbulo, asintió al guardia de seguridad. Se subió al coche. En el apartamento del piso 12, Arturo se acercó al lavabo, abrió el agua fría y se lavó la cara. Se miró en el espejo. Se giró y miró a María. Seguía de pie junto a la puerta, llorando a lágrima viva, abrazándose a sí misma. Me dijiste que estaba de viaje de negocios durante 3 días, dijo Arturo. Me prometiste que ni siquiera se enteraría. María se giró lentamente y lo miró entre lágrimas. Pensé, de verdad pensé que no se enteraría, no sabía que estaba vigilando, que tenía pruebas. Es que no has pensado en absoluto. Arturo tiró la toalla al lavabo con asco. Es policía. Teniente coronel de la policía criminal. Tiene contactos, recursos, posibilidades. ¿De verdad pensabas que se iba a tragar tus cuentos? No quiero problemas. Pero tú me decías que me querías. María dio un paso hacia él, extendió la mano. Que íbamos a estar juntos, que lo estabas esperando, que yo era especial. Arturo la miró fríamente, distante, nada que ver con cómo la miraba hacía una hora. María, pero si tú misma dijiste que solo le quieres a él, se dirigió a la puerta principal, la abrió de par en par. El juego ha terminado. Se ha bajado el telón. Vete. Ahora mismo. María lo miraba, sin poder creer lo que estaba pasando. No podía asumir que todo se derrumbaba a la vez, el matrimonio, el romance y toda su vida. Arturo, no puedes, nosotros. Did, repitió con dureza, señalando el pasillo con la mano. Su voz se había vuelto ajena, fría, indiferente. Inmediatamente. Y no vuelvas a llamar. María cogió en silencio su bolso del sofá con manos temblorosas. Se puso los zapatos sin abrocharlos. Salió del piso con las piernas como de trapo. La puerta se cerró tras ella con un fuerte clic, el cerrojo sonó. Estaba de pie en el pasillo vacío y luminoso, sin saber a dónde ir, qué hacer, cómo seguir viviendo. Su marido la había echado. Su amante la había despedido como a un juguete viejo. El piso al que tenía que volver mañana ya no era su casa. Se había quedado completamente sola, sin pasado y sin futuro. Carlos fue a casa de su hermano tarde, a las 11:30 de la noche. Aparcó cerca del portal del conocido edificio de 9 plantas. Subió por las escaleras, el ascensor no funcionaba. Llamó a la puerta. Miguel abrió enseguida, como si estuviera esperando junto a la puerta. Le miró la cara a su hermano, los ojos vacíos, la mandíbula apretada. Se echó a un lado en silencio, dejándole pasar. Fue a la pequeña cocina, sacó del armario de encima del frigorífico una botella de whisky escocés que guardaba para una ocasión especial. Llenó 2 vasos de cristal hasta la mitad. Puso uno delante de Carlos, que se dejó caer pesadamente en una silla. Carlos se lo bebió de golpe, sin inmutarse. Puso el vaso vacío sobre la mesa con un golpe sordo. Dejó caer la cabeza entre las manos, se tapó la cara. Se quedó así en silencio durante varios minutos. Miguel estaba sentado enfrente, no hacía preguntas, simplemente estaba allí. A veces la presencia es más importante que las palabras. 7 años, dijo por fin Carlos con voz apagada, quebrada. 7 años de mi vida. Y todo ha sido una mentira. Todo. No todo, replicó Miguel en voz baja, sirviéndole más. Los primeros años fueron de verdad, hermano.
Yo veía lo feliz que eras. Cómo te miraba ella. Era de verdad. Hasta que se estropeó. La gente cambia. Por desgracia. No hemos podido tener hijos en todos estos años. Carlos levantó la cabeza, miró a su hermano con los ojos enrojecidos. Ella decía que era por el estrés del trabajo, que solo había que esperar. ¿Quizá era una señal? ¿El destino me advertía de que no debía ser? ¿De que todo acabaría así? Menos mal que no los tuviste, dijo Miguel con seriedad, mirando a su hermano a los ojos. De verdad, menos mal. Imagínate que ahora tuvierais un hijo. Un hijo o una hija. Imagínate lo que tendríais que compartir. Por lo que tendría que pasar el niño. El divorcio de sus padres por una infidelidad. Es un trauma para toda la vida. Carlos asintió en silencio, dándole la razón. Se bebió el segundo vaso, sintiendo como el alcohol embotaba gradualmente el agudo dolor interior, convirtiéndolo en una pesadez sorda y persistente. Sacó el teléfono del bolsillo de la chaqueta. Buscó el nombre deseado en la larga lista de contactos. Marcó el número, se llevó el auricular a la oreja. La hora en la pantalla marcaba la 1 de la madrugada, era tarde, pero no podía esperar hasta la mañana. Largos y monótonos pitidos. 1, 2, 3, 4. Entonces una voz femenina respondió, somnolienta, disgustada. Diga. ¿Quién es a estas horas? Carmen, soy Carlos Borisov. Siento llamar tan tarde. Sí, le escucho, la voz se volvió más animada, más profesional al instante. ¿Qué ocurre? ¿Es algo grave? Prepare los documentos de divorcio. Una larga pausa al otro lado. Luego un profundo suspiro. Entendido. Lamento mucho oír eso, Carlos. Mañana mismo empezamos a preparar la documentación. ¿Puede pasarse por la oficina por la mañana? Tendremos que hablar de todo en detalle, rellenar las solicitudes. Iré. A las 10. Gracias. Ánimo. Hasta pronto. Carlos dejó el teléfono sobre la mesa con la pantalla hacia abajo. Miró por la ventana oscura de la cocina. Tras el cristal, la negrura de la noche, las escasas luces amarillas de las farolas a lo largo de la carretera, las siluetas de las casas dormidas. Miguel se levantó en silencio, sacó del armario una cálida manta de lana, trajo una almohada del respaldo del sofá. Pasa la noche aquí, hermano. No vas a ir a ningún sitio en este estado. Por la mañana se te pasará y te irás. Carlos se tumbó sin rechistar en el estrecho sofá del salón, sin desvestirse, solo se quitó los zapatos. Miguel lo tapó con la manta, apagó la luz principal, dejando solo la luz de noche en la esquina. Cerró los ojos, intentó dormirse, desconectar la conciencia aunque solo fuera por unas horas. Pero el sueño no llegaba. No llegaba en absoluto. En su cabeza daban vueltas continuamente las mismas imágenes, como una película rayada. María en el sofá de cuero blanco de Arturo, con un vestido ligero, con el pelo suelto. Su cara cuando él entró, ese horror, esa conmoción en sus ojos dilatados. Sus gritos cuando él se iba, sus súplicas, sus lágrimas. Las copas de vino sobre la mesa. 2 vidas a medio beber en el cristal. Abrió los ojos, miró fijamente al techo blanco. Examinó la grieta en la esquina junto a la ventana, larga, irregular, extendiéndose como una telaraña. Se quedó allí inmóvil, mirando al techo, repasando los recuerdos, hasta que fuera de la ventana empezó a amanecer lenta, muy lentamente. Miguel dormía en la habitación contigua tras la puerta cerrada. El piso estaba en silencio, solo el tic-tac del reloj de pared en el pasillo rompía el silencio. Carlos se levantó en silencio cuando el cielo tras la ventana se volvió gris. Se vistió, se abrochó la chaqueta. Escribió una breve nota a su hermano en una hoja del bloc de notas. Gracias por estar ahí. Te llamaré por la tarde. La dejó sobre la mesa de la cocina, sujetándola con una taza. Salió a la calle. Amanecer. Frío, fresco, la ciudad aún duerme. Se subió a su coche, arrancó el motor, esperó a que se calentara el habitáculo. Salió a la calle vacía. Condujo a casa por la ciudad dormida, sin encender la radio, en absoluto silencio. 2 semanas pasaron volando, como en un sueño febril. La abogada Carmen llamó al tercer día después de firmar los documentos, su voz sonaba profesional y distante. María pide una prórroga.
Dice que no tiene a dónde ir. Quiere hablar de las condiciones. Que se vaya con su amante, respondió Carlos secamente, mirando por la ventana de su despacho. No responde a las llamadas. No coge el teléfono. ¿Para qué necesito esa información?, dijo Carlos. Carmen, llame solo por asuntos importantes. María llamaba todos los días, a veces varias veces al día. Carlos no cogía el teléfono. Los mensajes eran largos, desesperados, llenos de remordimiento. Perdóname. Fui una estúpida. Dame una oportunidad para arreglarlo. Te quiero. Podemos empezar de nuevo. Carlos los leyó los primeros días, como si estudiara el perfil psicológico de una desconocida. Luego dejó de leerlos. Simplemente los borraba sin abrirlos. Cada mensaje borrado le daba una extraña sensación de liberación. Laura le escribió por mensajería al quinto día. Está viviendo en mi casa. Llora todas las noches. ¿Entiendes que cometió un error? Todos cometemos errores. No puede ser tan cruel. Carlos lo leyó, sonrió amargamente y también la bloqueó. Los amigos de María ya no le interesaban. Carlos se reunió con Rafael en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad, lejos del centro y de miradas indiscretas. El periodista llegó justo a tiempo, se sentó enfrente en una mesa de la esquina. Pidió un café expreso doble y sacó una grabadora. ¿De qué quería hablar? Dijo que tenía un material interesante. Carlos sacó una carpeta gruesa con documentos y la colocó cuidadosamente sobre la mesa entre ellos. Arturo Preciados. Dueño de la cadena de joyerías Joyería Preciados. Blanquea dinero a través del negocio. Certificados falsos de piedras preciosas. Suministros grises del extranjero sin despacho de aduanas. Evasión de impuestos por valor de más de 15 millones en los últimos 2 años. Rafael abrió la carpeta y hojeó atentamente los documentos. Su mirada profesional se fijó en los detalles. Copias de facturas, extractos bancarios, fotos de albaranes, correspondencia en mensajería, testimonios de testigos. Material serio, murmuró mientras examinaba los papeles. ¿De dónde viene la información? ¿Quién es la fuente? Una fuente anónima. Carlos bebió un sorbo de café, manteniendo una calma absoluta. ¿Usted? Rafael le miró directamente a los ojos. Carlos no respondió, solo sonrió levemente con la comisura de los labios. Rafael sonrió, movió la cabeza con comprensión. Entiendo. La venganza personal suele ser el motor más eficaz de la justicia, recogió los documentos. Lo comprobaré todo yo mismo, volveré a verificar las fuentes, buscaré material adicional. Si la información se confirma, saldrá un gran artículo. Posiblemente, incluso una serie de publicaciones. Deme una semana para la verificación y la preparación. Tal vez un poco más. Tiene que ser a prueba de balas, de lo contrario, demandará al periódico. El artículo salió el sábado por la mañana en el principal periódico de la ciudad. El titular estaba escrito en letras grandes y en negrita en toda la primera página. Estafa dorada, como el dueño de una cadena de joyerías engañaba a los compradores y evadía impuestos. Una fotografía de Preciados, exitoso, sonriente, con un traje caro, ocupaba la mitad de la página. El texto se extendía a lo largo de 2 páginas y media, detalles del plan criminal, nombres de socios y cómplices, cantidades específicas con fechas y cuentas, comentarios de expertos anónimos. El material era mortalmente preciso. Para el lunes, el artículo se había extendido por Internet y decenas de publicaciones lo habían reimpreso. La inspección fiscal inició una investigación ese mismo día. Javier llamó a Preciados el lunes por la mañana, sobre las 9. Su voz era helada, dura, llena de una ira mal disimulada. Nos has metido a todos en la mierda, Arturo. A mí, a otros socios, a todo el negocio. No es mi culpa, es que alguien lo ha hecho a propósito. Cállate inmediatamente, le interrumpió su socio. He leído el artículo. He leído los documentos que han publicado. La agencia tributaria ya me ha llamado personalmente. Han venido a mi casa. Me salgo del negocio. Hoy mismo. Ahora mismo. Espera, podemos arreglarlo todo, contratar buenos abogados. No podemos hacer nada. Y no lo haremos, Javier hablaba entrecortadamente, con frialdad. Me llevo mi parte. El 60% del capital según nuestro contrato.
Mis abogados prepararán todos los documentos mañana por la mañana. Quiero el dinero en una semana. No puedes hacer eso así como así. Puedo. Y lo haré. Lee el contrato que firmamos. Hay una cláusula sobre fuerza mayor y riesgos para la reputación. Javier colgó el teléfono sin esperar una respuesta. Preciados estaba sentado en el espacioso despacho de su tienda principal en la avenida central. Fuera, la ciudad era un hervidero, pero dentro reinaba un silencio sepulcral. Una sala de ventas vacía, escaparates cerrados y precintados. No había compradores desde hacía 2 días. Tras la publicación del artículo, la gente evitaba las tiendas, algunos incluso exigían que les devolvieran el dinero de sus compras. El teléfono no dejaba de sonar, el banco exigiendo el pago anticipado del préstamo, acreedores, proveedores, socios. Todos exigían dinero. Urgente. Inmediatamente. El piso de lujo en el residencial Paraíso con vistas al río se lo quitaron al cabo de un mes. Los agentes judiciales llegaron temprano por la mañana con documentos oficiales y testigos. Preciados estaba de pie en un enorme salón con ventanales panorámicos, observando impotente cómo inventariaban los muebles de diseño, los electrodomésticos caros, los cuadros de colección en las paredes, los jarrones antiguos. Todo se destinó a una subasta pública para saldar las deudas. Se mudó a un piso de alquiler de una habitación en las afueras, en un viejo edificio de paneles. Paredes desnudas con pintura desconchada, muebles viejos y baratos. Un grifo que goteaba en la cocina. Los amigos y conocidos desaparecieron al instante, como si nunca hubieran existido. No respondían a las llamadas, bloqueaban en los mensajeros, se daban la vuelta y se marchaban cuando se cruzaban con él en la calle. Preciados comprendió rápidamente la amarga verdad, eran amigos de su dinero, de su estatus, de sus oportunidades. No de él mismo. Se quedó solo. María fue a casa de Carlos una fría noche de viernes, bajo una llovizna. Estuvo de pie en la entrada más de 1 hora, esperando, temblando de frío y nervios. El viento le despeinaba el pelo apagado. Carlos salió del portal justo a las 9 de la noche. Se detuvo a unos metros, pero no retrocedió. María se abalanzó sobre él, tropezando casi. Carlos. Espera. Por favor, necesito hablar contigo. Él no se movió. La miraba con calma, absolutamente sin emociones, como si viera a una desconocida. Eso la asustaba más que la ira o el odio. Carlos, perdóname. Te lo ruego. Fui una tonta, una idiota ciega. Lo arreglaré todo, te lo juro. Seré la esposa ideal. No, gracias, no hace falta, respondió simplemente. Por favor. Te quiero. Me he dado cuenta de que eres el único hombre de verdad en mi vida. Arturo me ha dejado, no me coge el teléfono. No me queda nada. Yo tampoco cojo el teléfono, pero por alguna razón me persigues a mí. La voz de Carlos era uniforme, fría como el acero. María lo agarró de la manga de la chaqueta con ambas manos. Lo sujetaba con fuerza, desesperadamente, como un náufrago se aferra a un trozo de barco. No me iré a ninguna parte. Esperaré aquí. El tiempo que haga falta. Aunque sea toda la noche. Aunque sea todos los días. Carlos con cuidado, pero con firmeza, liberó su brazo, se apartó. La miró directamente a los ojos enrojecidos y llorosos. No montes un circo. El cuento se acabó. Adiós para siempre. Tranquilamente la rodeó y se dirigió a su coche, aparcado cerca. María se quedó clavada en el sitio, sin poder moverse, mirándolo alejarse con la vista borrosa por las lágrimas. El coche arrancó, salió suavemente del aparcamiento y se disolvió en el tráfico nocturno. Ella se quedó completamente sola en la calle vacía y lluviosa, bajo las tenues farolas. La vista judicial se fijó para el 10 del mes siguiente. Carlos llegó con su abogada, Carmen, una mujer en buena forma de unos 50 años con un estricto traje de negocios. María estaba sentada con el abogado de oficio que le habían asignado, un joven letrado que claramente no ardía en deseos de defender su caso. Tenía un aspecto terrible, delgada, enfermizamente pálida, con profundas ojeras y ropa barata. El abogado de María se levantó tímidamente, carraspeó. Mi cliente exige la mitad de los bienes gananciales según el Código de Familia. El piso en la calle de La Paz valorado en 4 millones, el coche. Carmen tomó la palabra. El piso no es un bien ganancial.
En cuanto al coche, mi cliente está dispuesto a recibir la mitad del valor de su tasación, así como a ceder la mitad de los muebles y electrodomésticos. Puso sobre la mesa delante del juez una abultada carpeta con documentos. Las partes deliberaron. El piso se quedó para Carlos, María le devolverá parte del valor del coche. Y Carlos amablemente cedió todos los muebles viejos. Se considera disuelto el matrimonio entre Carlos Javier Sokolov y María Victoria Sokolova. Un golpe seco del mazo de madera sobre la mesa. María se cubrió la cara con manos temblorosas, sus hombros se sacudieron por los sollozos silenciosos. Carlos se levantó tranquilamente, agradeció con un gesto a Carmen y salió de la sala. No se volvió ni una sola vez. La puerta se cerró tras él con un clic sordo. Laura le pidió a María que se mudara justo un mes después del juicio. Se disculpó, pero habló con firmeza y rotundidad. María, lo siento de verdad, pero necesito el piso para mí, evitaba mirarla directamente a los ojos. Tengo un nuevo novio. Una relación seria. Quiere mudarse conmigo. Lo siento, pero tienes que entenderlo. María alquiló un piso en las afueras. Los vecinos eran ruidosos, a menudo borrachos, con constantes peleas al otro lado de la pared. Carlos le encargó la entrega de los muebles. Los mozos de mudanza llegaron y los descargaron en el patio. María se quedó desconcertada, sin saber qué hacer. Y por la mañana los muebles ya habían desaparecido. Un cálido sábado de principios de primavera, volvía a casa. Le dolían las piernas, le dolía la espalda por el cansancio. Al pasar por la calle principal, junto a las caras boutiques y cafeterías, de repente vio a Carlos al otro lado. El corazón se le encogió dolorosamente. Caminaba despacio, relajado, junto a una mujer atractiva. De unos 30 años, delgada, esbelta, con el pelo largo y oscuro, vestida con gusto y de forma cara. Carlos le contaba algo, gesticulando activamente, la mujer reía sincera, abiertamente. Su rostro expresaba calma e incluso felicidad, esa misma expresión que María casi había olvidado. Parecía más joven, más libre. María instintivamente se escondió tras la esquina de un edificio, apoyó la espalda contra la fría pared. Miraba a hurtadillas cómo pasaban lentamente por el otro lado de la calle, conversando con facilidad y naturalidad. Se detienen en la entrada de una cara cafetería con ventanales panorámicos. Carlos sujetó galantemente la pesada puerta de cristal, dejando pasar a su acompañante. La mujer le sonrió agradecida, le tocó la mano en un gesto de agradecimiento. Desaparecieron en el interior, se disolvieron en la cálida luz del interior. María permaneció inmóvil durante muchos minutos, sin poder moverse. Luego, lentamente, como en un sueño, siguió su camino. Se detuvo ante el gran escaparate de una cara tienda, inconscientemente miró su reflejo en el cristal. Un rostro demacrado y cansado con las primeras arrugas profundas, un pelo apagado y sin vida. La vida continuó sin ella. Carlos encontró la felicidad, construyó un nuevo futuro. Y ella se quedó completamente sola, al margen de la vida de los demás, con las manos vacías y el corazón roto. Carlos recibió un merecido ascenso en diciembre, justo antes de Año Nuevo. Comisario de policía. Un nuevo puesto de responsabilidad, un aumento sustancial de sueldo, mayores poderes. Andrés lo felicitó sinceramente, le dio una fuerte palmada en el hombro. Bien hecho, Carlos Javier. Te lo has ganado con trabajo honesto y resultados. Excelente trabajo en todos los ámbitos. Sigue así. En la fiesta anual de empresa de la jefatura, Carlos estaba sentado en una gran mesa con sus compañeros, de buen humor y en un ambiente relajado. A su lado estaba Ana, investigadora de la sección vecina de delitos económicos. Una mujer inteligente, tranquila, culta y de ojos amables, hablaba en voz baja y reflexiva, sin prisas. Hablaron del trabajo, de casos complicados, de planes profesionales, de la vida. La conversación fluyó con facilidad, naturalidad, sin tensión ni falsedad. ¿Está casado, Carlos Javier? Preguntó Ana con naturalidad durante una pausa. Divorciado. Hace poco, respondió con calma, sin amargura en la voz. Entiendo, asintió suavemente, sin preguntar detalles indiscretos. Un mes después, a mediados de enero, Carlos se armó de valor e invitó a Ana a cenar. Un acogedor restaurante de cocina europea en el centro de la ciudad, una mesa tranquila y apartada junto a la ventana panorámica con vistas a la ciudad de noche. Ana llegó con un elegante y sencillo vestido negro,
casi sin joyas, natural y sincera. Hablaron del trabajo y la profesión, de sus libros y películas favoritos, de planes para el futuro. Se rieron de historias divertidas de la práctica. Carlos sintió con sorpresa que con ella era increíblemente fácil, cómodo. Sin mentiras, sin juegos, sin falsedad ni máscaras. Simplemente dos personas sinceramente interesadas el uno en el otro. Gracias por una noche maravillosa, Carlos, dijo Ana con calidez, cuando él la acompañó cortésmente a su coche a altas horas de la noche. Gracias a ti. Lo he pasado muy bien. Ella sonrió sinceramente y en sus ojos brillaba algo real, vivo. Carlos se dio cuenta en ese momento de que la vida siempre da una segunda oportunidad a quienes están dispuestos a aceptarla. El pasado le había dejado ir. El futuro abrió sus puertas. Exactamente 6 meses después, el teléfono de Carlos sonó inesperadamente a altas horas de la noche, sobre las 11. Un número desconocido. Contestó por costumbre, sin mirar la pantalla. Diga. Carlos, soy yo, sonó la voz familiar de María. Baja, quebrada, temblorosa por las lágrimas apenas contenidas. Perdóname. Por favor, te lo ruego. Fuiste lo mejor que me ha pasado en la vida. Lo he perdido todo. Absolutamente todo. Ya no me queda nada. Carlos guardó silencio, sin interrumpirla. 5 largos segundos. 10. 15. Ana se acercó silenciosamente por detrás, le abrazó suavemente por los hombros, apoyó su mejilla en su espalda. Él acarició suavemente su cálida mano, entrelazó sus dedos con los de ella. Yo también perdí mucho entonces, María, dijo tranquilamente, mirando a la oscuridad tras la ventana. Pero me he reencontrado. He aprendido a vivir de verdad. Te deseo sinceramente lo mismo. Encuéntrate a ti misma. Empieza de nuevo. Adiós para siempre, María. Colgó suavemente el teléfono, sin esperar respuesta. Inmediatamente bloqueó el número para siempre. Ana le besó suavemente en la mejilla, se abrazó con más fuerza. ¿Todo bien? Preguntó en voz baja. Sí. Ahora todo está absolutamente bien. El pasado está definitivamente cerrado. Carlos salió al espacioso balcón de su nuevo apartamento, respiró hondo el aire fresco de la noche. Miró la animada ciudad nocturna de abajo. Miles de luces en las ventanas de los edificios de varias plantas, un flujo continuo de coches en las calles iluminadas, la vida continuaba y bullía. Ana estaba en la cocina preparando una cena ligera, canturreando silenciosamente una melodiosa canción. Él escuchaba claramente su agradable voz, sonreía involuntariamente, sintiendo calor en su interior. El pasado quedó definitivamente atrás, cerrado para siempre. El dolor se había ido por completo, se había disipado. Solo quedaban un presente brillante y un futuro prometedor. Limpios, llenos de sentido, sin mentiras ni traiciones. Volvió a la cálida y acogedora cocina. Ana estaba poniendo cuidadosamente la mesa pequeña, colocando los platos. Levantó la cabeza, le miró con ternura, sonrió sinceramente. Siéntate. Ya está todo listo. Carlos se sentó frente a ella a la mesa. Tomó su cálida mano entre las suyas, la apretó con cuidado. Ella respondió apretando con fuerza, entrelazando los dedos. Cenaron tranquilamente, hablando sin prisas de los planes para el próximo fin de semana, de las próximas vacaciones. De cosas sencillas y cotidianas, de la vida real, de las pequeñas alegrías. De esa luz que seguro estará mañana y siempre. La vida continuaba. Sin mirar atrás. Solo hacia adelante, hacia la felicidad.